Dios nos bendiga. Hoy estamos de nuevo reunidos como parte del esfuerzo que hace la Academia del Discipulado Cristiano de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera, Casa de Restauración Betel, para estudiar los temas que son importantes para todo cristiano, ¿verdad? Y para toda persona que se reconoce como hijo de Dios. Y nosotros le damos importancia a eso. Y esta es la época especial para hacerlo. Esta es la época en que el mundo está prácticamente de aniversario, reconociendo, celebrando, reviviendo el nacimiento de nuestro Salvador. Al principio de este ciclo decíamos que es importante que nosotros ayudemos a las personas a conocer la realidad de la Navidad, la verdadera Navidad. Porque lo que vemos a nuestro alrededor, la celebración desenfrenada, no es la Navidad. Y nosotros la conocemos y queremos que más personas la conozcan. Estamos en una época bien bonita, independientemente de las aflicciones que vivimos a nuestro alrededor. Esta es la época donde nosotros celebramos nuestra identidad como hijos de Dios y nuestra condición de salvados y nuestra garantía, nuestra herencia. Les agradecemos a todos los que están conectados. Nos alegramos de que la iglesia está reunida por un medio que no conocíamos muy bien antes, que cada día conocemos mejor, pero estamos reunidos. Decíamos que estamos reunidos en un nombre, no en un lugar, en un nombre, como dice la palabra. Y hoy vamos a estar hablando de la visita que le hizo María, madre de Jesús, a Elizabeth, madre de Juan. El nacimiento de Juan el Bautista visto desde el punto de vista de nuestra celebración, la anticipación del nacimiento de Jesús, nuestro Salvador. Hoy vamos a estar hablando de esto. Para Dios, prometer es dar. Bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor, dice en Lucas 1:45. ¿Qué significado tiene eso para nosotros? El cumplimiento del propósito de Dios en mi vida se logra, se debe, es resultado de mi esfuerzo. Si fuese así, tendría mucha preocupación, mucha inseguridad. El cumplimiento del propósito de Dios en mi vida se debe a algo que está fuera de mí, se debe a la voluntad amorosa de Dios. Pero es importante esforzarnos en conocer al que nos creó y al que cumplirá su propósito. Ese deseo, ese esfuerzo que yo hago para conocerlo mejor, me prepara para entender su propósito en mi vida. Hoy deseamos profundizar nuestra convicción de que Dios cumplirá sus promesas. Eso es una buena noticia para nosotros. Dios cumplirá sus promesas. Esas promesas cubren el propósito que tiene para nuestra vida. Saber eso me da paz. En Lucas 1, versículo 39, nos relata: a los pocos días María emprendió viaje y se fue deprisa a un pueblo en la región montañosa de Judea. Al llegar, entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Tan pronto como Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre. Entonces Elizabeth, llena del Espíritu Santo, exclamó: bendita tú entre las mujeres y bendito el hijo que darás a luz. Pero ¿cómo es esto? Que la madre de mi Señor venga a verme. Te digo que tan pronto como llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de alegría la criatura que llevo en el vientre. Dichosa tú que has creído, porque lo que el Señor te ha dicho se cumplirá. Nosotros hemos creído. A Elizabeth le cabe el honor de ser la primera mujer que confesó a Cristo en la carne, incluso antes que María. Cuando María, después que hubo concebido por el Espíritu, fue a visitar a Elizabeth, Elizabeth exclamó en oración profética:
¿De dónde a mí esto, que la madre de mi Señor venga a mí? Dichosa tú que has creído, porque lo que el Señor te ha dicho se cumplirá. Elizabeth creyó en lo que el Señor dijo. ¿Cuán importante será creer? ¿Qué cambios, qué efecto tiene en mí, en mi diario vivir, en mi paz, en mi condición natural, el creer o el no creer? Creer es despertar. Podemos ser humanos y estar cayendo y levantando por no creer en esto. Para Dios, prometer es dar. Te prometió, ya te ha sido concedido. Si creemos eso, reconocemos que ya tenemos todas las bendiciones. Tenemos una garantía del cumplimiento del propósito de Dios. Pero ¿qué pasa si yo no estoy consciente de eso? Si yo no estoy consciente de eso, voy a estar continuamente subiendo y bajando en esa fluctuación. Así no somos iglesia. Así no estamos en paz. En Efesios 1:15 dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y es en el inicio de ese verso 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, iluminando, ayudándonos a entender. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Imagínense ustedes. Podemos ser hijos de Dios y cada día morir un poco a la materialidad. Eso nos causa, obviamente, nos causa dolor, ¿verdad? La reacción natural de los seres humanos es buscar un escape al dolor. Y eso nos lleva a tratar de dormir. ¿Por qué razón sabemos que estamos dormidos? Por lo que dice en Lucas 6:46, cuando el Señor dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Será que a veces estamos un poco dormidos? ¿Cómo es la vida de las personas que están dormidas? Hay insatisfacción, hay sufrimiento por el pasado, hay insatisfacción y sufrimiento por el presente, que está lleno de problemas. Hay incertidumbre ante el futuro. Hay un reducido fruto para mostrar al mundo. Sin embargo, estar despierto es otra cosa. Es ver y aceptar y trabajar con la realidad. Aceptar las bendiciones que ya tenemos. Aceptar el dolor, la aflicción, sin sentir impotencia y sufrimiento. Todos vivimos aflicción, pero no todos tenemos que estar en sufrimiento. Ver y aceptar la realidad del cumplimiento cabal del propósito de Dios en mi vida, del cumplimiento completo del propósito de Dios en mi vida, eso es estar despierto. Eso es saber eso. Aceptar la aflicción y el dolor sin sentir impotencia y cuando esa situación no resulta en sufrimiento. Y hay diferencia entre una cosa y otra.
¿Alguna vez hemos sentido que nos duele el alma? Todos hemos sentido eso alguna vez. Es difícil, ¿verdad?, definirlo, pero a veces hemos sentido esa situación de que el dolor es más profundo, ¿verdad? El dolor es la emoción que sentimos asociada a los fracasos y a las decepciones que son naturales a toda persona. Eso es dolor, eso es aflicción, ¿verdad? Fracaso, decepción, incluso la percepción física de que algo no está bien en nuestro sistema. Pero el sufrimiento es otra cosa. El sufrimiento nace de la lucha inútil para cambiar la realidad y acomodarla a nuestras expectativas humanas y materialistas. Esa lucha, ese esfuerzo de cambiar la realidad o de cambiar incluso la aflicción, de sentir alivio y sentirnos impotentes para cambiarla, eso es sufrimiento. Hay diferencia entre una cosa y la otra. En Juan 16:33 afirma lo siguiente: yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Aflicción, pero ánimo, porque ya esas aflicciones han sido vencidas. El sufrimiento se manifiesta en insomnio, en ansiedad, en alteraciones, incluso en enfermedades físicas. Somatizamos, nuestro cuerpo se enferma cuando hay esa anticipación de que algo va a estar mal, esa anticipación catastrófica. Y cuando hay una aflicción presente, ¿verdad? Cuando vemos que las cosas no van bien y olvidamos que ya fueron vencidas, que estarán mal un tiempo, pero que al final el éxito, la victoria de Cristo, se hará victoria en nuestra vida. El dolor es vivir en la debilidad del cuerpo mortal. Eso es dolor, aflicción. El sufrimiento es no tener la convicción de que Dios cumplirá sus promesas conforme al propósito que tiene para mi vida. Hay impotencia, hay sufrimiento, hay angustia. El dolor de este mundo es inevitable. El sufrimiento se puede evitar cuando despertamos al conocimiento del propósito de Dios en nuestra vida. Y cuando despertamos al hecho que conocía Elizabeth, de que cuando Dios promete, cumple. Estar dormido es vivir sin saber eso. Bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Creer es fundamental en nuestra vida para estar en paz. Hoy queremos profundizar esa convicción de que Dios cumplirá sus promesas conforme al propósito que tiene para mi vida. ¿Y cuál es ese propósito? Vamos a ver en Deuteronomio 28, versículo 2, donde dice: y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad. Eso nos dice a nosotros, todos los que estamos hoy reunidos aquí. Y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Y en Jeremías 31:31 dice: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Y después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y esto cambia toda nuestra concepción de la relación de un cristiano con su padre, porque ahora mi ley, su ley, está en mi mente y la escribiré en su corazón, la escribió en mi corazón. Ya está aquí dentro de mí
y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Reconocemos nosotros eso, que Dios está dentro de mí, que su mente, que su ley, que está escrito en mi corazón, su voluntad. Reconocemos eso, que dice la Biblia. ¿Estamos despiertos a eso o estamos dormidos a esa realidad? ¿Qué nos duerme? Hoy tenemos no solamente promesas espirituales, promesas futuras, promesas eternas, tenemos promesas de bendición material. En Mateo 6:26 dice, mirad las aves del cielo, que no siembran, que no ciegan, que no recogen en graneros, y sin embargo, vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? Eso nos dice hoy a nosotros. Toda bendición espiritual es nuestra. ¿Y qué tipo de bendiciones? Las bendiciones del pasado, las bendiciones de hoy, del presente y las bendiciones del futuro. Todas son nuestras por nuestra condición de hijos de Dios. En nuestra convicción de que Cristo es nuestro Salvador, de que Dios se encarnó para salvarme a mí. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, en el cielo de la naturaleza, el cielo de la gracia, que es la vida eterna que ya hemos recibido y disfrutado desde hoy, desde el presente, el pueblo de Dios en la tierra, y el cielo de la gloria, que es el estado final de los redimidos, de usted y mi condición final. ¿Qué hace falta para despertar? Pues antes que nada reconocer que estamos dormidos. Y yo no lo hago en tono de ironía o de broma, lo digo totalmente de una forma seria porque es bien difícil reconocer que estamos dormidos. Hacemos todo tipo de estrategias para no reconocerlo y nos perjudica, ¿verdad? Reconocer el sueño es ver la inconstancia, el sube y baja, el sufrimiento que tenemos en nuestra vida, que son indicadores de que yo estoy dormido, inconsciente. Yo padezco de esa inconstancia y hoy despierto un poco más. Identificar las cosas que hacemos por tradición y hacer las cosas que hacen los hijos. Yo puedo asumir una tradición de actuar como tradicionalmente se actúa, o yo puedo ser lo que soy, mi identidad. Reconocernos hijos adoptados de Dios, pero hijos, ¿verdad? Yo no debo actuar por tradición. Podemos ver muchísimos ejemplos de tradiciones, pero el fundamentalismo es particularmente importante porque lo vemos a nuestro alrededor continuamente. Podríamos usar muchos otros ejemplos de la adopción de interpretaciones y de opiniones que son de otros, que no son mías, y eso es una tradición. Yo la convierto en mi tradición. Y esas tradiciones sustituyen la única verdad que es Cristo. Hay que definir, siempre decimos que hay que definir los términos, ¿verdad? Para poder hablar de una manera que nos entendamos. El fundamentalismo bueno, es necesario, es imprescindible tener un fundamento, ¿verdad? Pero cuando hablamos de fundamentalismo, hablamos del nombre que recibe una corriente religiosa que promueve la interpretación literal de los textos sagrados por encima de una interpretación contextual. Leerlo a la letra y no entender lo que decía ese texto. También se refiere el fundamentalismo a la aplicación intransigente y estricta de una doctrina o de una práctica establecida por tradición, por costumbre. Fundamentalismo será malo. Miren este ejemplo, esta ilustración. Una persona fundamentalista visita una zapatería para una reparación que tardará 2 días. El zapatero le dice al fundamentalista, pues yo te voy a prestar unos zapatos. El fundamentalista habló y habló de su visión de la vida, su interpretación literal de los textos sagrados. Y el zapatero le dice, mire, yo le voy a prestar unos zapatos para que se pueda ir a su casa.
¿Qué hizo el fundamentalista? El fundamentalista le dijo, yo no me voy a poner unos zapatos prestados, yo no me voy a poner unos zapatos de nadie. Y el zapatero le dijo, pero usted, sin embargo, coge ideas de otros y las adopta. No se pone un zapato en los pies, pero se pone una idea en la mente. Este aviso, esta expresión que tengo aquí escrita, nos indica cuándo nosotros podemos estar cayendo en el fundamentalismo. Entre comillas, ustedes van a quedar muy desilusionados cuando lleguen allá arriba y descubran que no hay pecado que no pueda ser perdonado por Dios. Eso le molestaría a un fundamentalista, porque el fundamentalista que adoptó la tradición piensa que los pecados de los demás pueden ser tan graves que no se han perdonado y olvida que él fue perdonado. Fundamentalismo es una indicación de que estamos dormidos y es una indicación de que olvidamos que el propósito de Dios se cumple no por su cumplimiento de dogmas y rituales, se cumple porque Dios es amoroso. La observación de reglas y dogmas como una forma de lograr el propósito de Dios es demasiado complicado, es tan difícil que es prácticamente imposible. De hecho, es imposible despertar a la espiritualidad y a la confianza de que Dios cumplirá su propósito como Elizabeth lo entendió. Eso es fácil, es vivir en la condición del amor. Tenemos que despojarnos de las formas de pensamiento copiadas o de cualquier filosofía y escuchar esa ley que Dios escribió en nuestros corazones. Recuerden que leímos la palabra, ese hecho. Dios escribió en mi corazón su voluntad y su propósito. Él se comunica conmigo. Esa ley es la que Jesús nos enseñó en el más grande mandamiento. En Juan 13:34 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos los que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Qué hace falta para despertar? Despojarnos de las formas de pensamiento copiadas, desaprender todo eso y aprender del maestro verdadero, que es el que me dio un mandamiento simple: ama a Dios sobre todas las cosas, tu creador, reconócelo tu creador, y ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Es importante que busquemos curación y no alivio. Son diferentes. Curar es un cambio completo, general, que a veces conlleva someterme ¿verdad? A la inyección, al puyazo, ¿verdad? Como dice la gente, tomarme la medicina amarga, tomar decisiones. Eso es un cambio general, eso es curarse. Importante, aunque no lo parezca. Curarse, atreverse a cambiar la manera en que nos alimentamos para obtener un cambio general en el sistema que nos cure. Aliviar es tomarse una pastillita para no sentir dolor, hacer un cambio parcial. Pretender arreglar una cosita en mi vida, eso es bien común. Pretendemos arreglar una cosita. En mi función de consejero, continuamente escucho a la gente diciendo, dame un consejo, dime qué debo hacer. Y cuando le decimos que él tiene que tomar decisiones, la persona se siente desilusionado, posiblemente no regrese más a ninguna sesión de consejería, porque la gente quiere que alguien le diga. Abro un paréntesis, los consejeros, ese nombre no se puede confundir con dar consejos. Si un consejero da consejos, no sabe consejería. El cambio tiene que ser general, el cambio tiene que ser completo. El cambio que Dios hace en nuestra vida es completo, pero en nuestra condición de personas dormidas queremos cambiar una parte de mi vida para que todo se arregle. No podemos buscar alivio, tenemos que buscar curación. Aceptar el amor de Dios es fácil. Aceptar el amor de Dios resulta en el acto de amar al prójimo y amar a Dios. Aceptar el amor de Dios es decir, me ama a mí y ama al otro.
y ama a todos, aun cuando dentro de mi manera de pensar sus conductas no sean las que yo creo que deben ser. Ese juicio le pertenece a Dios. Podemos ser seres humanos y estar cayendo y levantando por no reconocer que ya tenemos todas las bendiciones. Somos un yoyo, subiendo y bajando. Así no somos iglesia. Podemos ser hijos de Dios y cada día afirmar como Elizabeth nuestra confianza. Ser humano es estar cayendo y levantando. Ser hijo de Dios es reconocer que cuando Dios me prometió, me concedió. Si estoy seguro del cumplimiento del propósito de Dios en mi vida, como Elizabeth estaba segura, las aflicciones diarias son diferentes al sufrimiento. Podemos estar en paz y podemos ser sal y luz. Cuando confiamos en la fidelidad de Dios, crece nuestra madurez en Cristo. Si exploramos, busqué una palabra apropiada. No quise usar la palabra estudiar porque suena como académico, ¿verdad? Pero si la exploro, si la miro, si la investigo por todos lados, si exploro esa riqueza de mi herencia en Cristo y despertamos a la realidad de que toda bendición espiritual es nuestra, entonces seremos iglesia, seremos sal y luz. Concluimos esta reunión agradeciendo como siempre a todos los presentes en la iglesia hoy y expresando nuestra satisfacción de estar juntos. Nos alegra, nos satisface. En este momento anticipo cómo será esta reunión virtual donde estemos juntos, la gente que nos conocemos, nos amamos, nos constituimos en una comunidad. Agradecemos a Dios todos los caminos que está abriendo para que podamos reunirnos físicamente pronto. Y asimismo, agradecemos todo lo que hemos aprendido y todo lo que hemos adelantado. Que Dios nos continúe bendiciendo.